A ustedes, continuamos con nuestra lectura diaria, 28 de enero, desde el capítulo 16 hasta el 18 del libro de Éxodo. Y aquí tenemos varios escenarios importantes, varias experiencias y vivencias de Moisés, del pueblo, de Aarón, que podríamos rescatar. Pero a mí me gustaría mencionar una, pero también quedarme y reflexionar con ustedes acerca de otra. Si se dan cuenta, lo que me gustaría mencionar es cómo a lo largo de la lectura podemos ver la murmuración del pueblo en contra de Moisés, y cómo Moisés responde a esto con frases como: contra mí no están murmurando, es contra el Señor, contra Yahvé. Y eso nos da a entender cómo Moisés comprendía que la autoridad que él tenía no le correspondía a él propiamente tal, sino que era de el Señor. O sea, ninguna opción a sobrepasarse o a subirse en esta instancia. Pero también me gustaría reflexionar con ustedes acerca de la reacción del pueblo. Si ustedes pueden leer el capítulo 16 y el versículo 3, podemos ver algo que también ocurre en nuestros días. Los voy a leer, se los voy a leer. Dice: y le decían los hijos de Israel a Moisés: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ollas de carne, pan hasta saciarnos. Perdón. ¿Que esto es real? ¿Es acaso este un recuerdo real de lo que estaba pasando en Egipto? Si podemos volver un poco atrás y recordar, José, mucho más atrás, hijo de Jacob, hijo de Israel, Jacob, Israel, le interpreta el sueño al faraón, muchos años atrás, donde habían 7 años de vaca flaca y 7 años de vaca gorda. Primero las gordas, después las flacas. Por lo tanto, ya había habido 7 años de hambre, y posterior a esto, posterior a la muerte de José, a la muerte de Jacob y del faraón que en ese tiempo estaba, el pueblo de Israel es esclavo del faraón de Egipto. Por lo tanto, ¿de qué ollas de carne están hablando? ¿De qué comer pan hasta saciar? Si eran esclavos. Y eso pasa cuando nosotros no tenemos una relación con Dios para poder entender el entonces, lo que estamos viviendo, y poder entender la voluntad de Dios. Lo que ocurre es que nos acordamos del pasado de una forma transformada. Ellos recordaban el pasado como que hubiera sido bueno. Ollas de carne, pan hasta saciarnos. Al hombre hoy en día nos puede pasar, si es que no estamos en orden con la voluntad de Dios, nos puede pasar que recordemos el pasado como mejor que lo que estamos viviendo hoy con el Señor. Y eso es un engaño. Luego, en la lectura del Nuevo Testamento, vemos en la porción de Mateo 19, del 16 al 30, la historia del joven rico, principalmente. Esa es la primera parte de esta porción. Y vemos cómo este joven rico había cumplido todo. Porque Dios le dice, Jesús le dice, que debería no matar, que no adultere, que no robe, que no dé falso testimonio, que honra a sus padres y que ama al prójimo. Y joven rico asevera y dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y ahí vemos el corazón del hombre, asociado a lo que acabamos de ver del Antiguo Testamento, cómo se da importancia a unas cosas más que a otras. En el caso del Antiguo Testamento, en Éxodo, vemos cómo el pueblo de Israel le está dando mayor importancia a aquel tiempo lejos de Dios. Y por cierto, recordándolo de una forma equivocada.
Y aquí vemos, en este tiempo, en el libro de Mateo, al joven rico, como dice la palabra que se va triste porque tenía muchas posesiones. El Señor en el versículo 21 lo está llamando a dejar todo. Y ese es el llamado que todos nosotros tenemos, dejar todo. Yo no podría decir, porque es Dios quien sabe y tiene su voluntad en orden y perfecta. Yo no podría decir a quién le va a pedir que vaya a otro país, a quién le va a pedir que deje su trabajo o a quién le va a pedir que regale lo que tiene y a quién no, a quien solamente le va a pedir que en su corazón lo suelte, no lo sé. Pero algo que sí sé es que el Señor de una u otra forma nos pide que dejemos todo por Él. Y mi pregunta es la siguiente: ¿estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor? ¿Es tan valiosa tu relación con Jesucristo que estarías dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿O es más valioso un trabajo, un sueldo, un estatus, una posición? Reflexionamos acerca de esto. Un abrazo.